Bueno, y seguimos con el desarrollo de este ABM. Entre el capítulo anterior y este capítulo hubo algunas modificaciones. ¿Por qué? Porque yo soy experto en COBOL, pero no soy experto en OpenCOBOL. Entonces tuve que ver por qué me daba algunos errores, porque evidentemente, y esto quiero aclararlo ahora, OpenCOBOL es un desarrollo que lo que han hecho es un emulador de COBOL. Esto no es el COBOL real con el que ustedes van a trabajar. Y esto quiero aclararlo porque yo no puedo dar soporte de OpenCOBOL. Yo voy a enseñarles a programar COBOL. Ahora, hay cosas que se programan realmente en COBOL de una manera y OpenCOBOL no las está tomando tan literal como tienen que tomarlas. Me refiero, por ejemplo, al manejo de colores en los displays, que bueno, he hecho 1000 pruebas, los tuve que quitar porque no estaban funcionando de la manera que tienen que funcionar. Así que lo que vamos a ver es cómo armar nuestro ABM directamente sin colores y luego, en todo caso, dependiendo de si ustedes van a trabajar con algún desarrollo de alguna aplicación de escritorio hecha en COBOL y necesitan manejar colores, cada uno de los productos distintos que hay de COBOL maneja a su manera el tema de los colores, pero no es de la forma en que lo está planteando OpenCOBOL. Vamos a ver algunos aspectos antes de continuar con nuestro ABM. He hecho algunas modificaciones. Una de las cosas que me estaba dando errores a la hora de compilar, no tanto a la hora de diseñar, es que cuando quería ir a buscar a la carpeta cell nuestro archivo select con la definición de nuestro archivo indexado, me estaba dando error de que la carpeta cell no la encontraba cuando en realidad existía y tenía el archivo ahí mismo. ¿Qué hice? Bueno, coloqué el archivo clientes fd y clientes.cell en mi misma carpeta de proyecto y ahí no tuve ningún problema. Otra cosa que OpenCOBOL no está interpretando correctamente es lo que les dije de las líneas y los caracteres gráficos. No funciona lo de colocar aquí un carácter hexadecimal y colocarle aquí, por ejemplo, el C4, que es la línea continua. Esto no lo está tomando y está dando un error. Algo que yo no puse antes y que se los aclaro ahora, que el values puede tener una etiqueta más con la palabra all. ¿Para qué? Para que si tengo un carácter de 80 y le coloco un guión, si yo no le coloco el all, simplemente va a grabar un guión en un string de 80 caracteres. El all lo que me permite es rellenar ese string con este valor que yo coloco a la derecha. El resultado va a ser una línea continua de guiones de 80 caracteres de largo. Vamos a ver esto en ejecución. Yo aquí, luego de mostrar por pantalla, aquí he tenido que reconfigurar mi pantalla. A cada campo le he puesto un número. ¿Para qué? Para que luego de cargar toda la información yo pueda ir puntualmente al dato que quiero modificar y modificarlo. Pero todo eso lo vamos a ir viendo ahora en este capítulo. Voy a hacer capítulos largos, quizás porque necesito meter en una cantidad de capítulos determinados todos los temas y bueno, porque somos varios instructores que estamos armando varios cursos y hay una limitación en Udemy en cantidad de clases que uno puede subir en un curso. Así que bueno, vamos primero a ver esto, vamos a ver cómo está la ejecución de esto. Yo ya lo tengo compilado, ya tengo mi programa Ejer 04 directamente compilado. Vamos a ir a nuestros cursos Udemy, cursos de COBOL. Vamos a ir, esto estaba en fuentes si no me equivoco, en Bing, y aquí tenemos nuestro fuente 04. Si le hago doble clic, me va a mostrar la ventana. Aquí puede demorar porque me olvidé de sacar el antivirus. Esto se los recomiendo porque el antivirus los va a volver locos porque es un .exe. Así que ahora lo voy a quitar porque me ralentiza todo. Fíjense que se pone a chequear el.exe. Así que lo vamos a desactivar hasta que se reinicie el equipo.
Muy bien. Ahora, esta es la ventana que nosotros tenemos y este va a ser nuestro ABM. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nosotros vamos ahora a colocarle algún mensaje aclaratorio de lo que va a ser el menú y vamos a comenzar a armar la estructura de ingreso de datos. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en este ABM? El usuario va a entrar en esta pantalla y el sistema le va a pedir un ID de cliente. Si el usuario coloca, por ejemplo, el ID número 1, el sistema va a ir al archivo indexado a buscar el cliente número 1. Si detecta que el cliente no existe, va a asumir de que estoy dando de alta a un cliente. Si estoy dando de alta, va a ir inmediatamente al nombre, me va a solicitar el nombre y así sucesivamente con los 4 datos. Una vez que ingresé los 4 datos, va a ir el control del cursor hasta donde está el casillero de opción. Si me olvidé cargar algún dato, aquí mismo voy a poder colocar el número de la opción deseada y voy a poder conformarlo. La idea es que en opción, cuando le demos Enter, inmediatamente detecta el Enter y lo que va a hacer es intentar grabar. Obviamente, antes de grabar los datos del cliente, vamos a hacer toda una verificación y una validación de que los datos existen y vamos a pasar por varias instrucciones para que ustedes vean cómo se resuelve. Una vez que tenemos el cliente 1 guardado, lo que voy a hacer es ejecutarlo, o ahí mismo, porque no nos vamos a ir de la ejecución, y vamos a intentar leer el cliente número 1. Una vez que coloquemos nuevamente cliente número 1, va a ir al archivo y como los datos existen, me los va a mostrar por pantalla. Y ahí vuelve a ir a opción y yo voy a poder elegir la opción deseada para modificar el archivo. Por supuesto vamos a tener una tecla para grabar, una tecla para borrar el registro y eso es lo que nos va a permitir, por supuesto, la operatoria. Y vamos a dejar la tecla escape para salir de la opción y terminar la ejecución de nuestro programa. Todo eso no lo vamos a poder hacer en un solo capítulo porque es mucho tratamiento, pero es lo que vamos a terminar haciendo a lo largo de lo que queda de este curso. Y por supuesto voy a tratar de dedicar un capítulo aparte a la ABM de clientes para explicar algunas cosas más. La idea y el objetivo de este curso es que ustedes al terminar estas clases, que pueden ser unas 30 clases, al terminar estas clases ustedes estén en condiciones de hacer programas COBOL y hacer ABMs y luego ir, por supuesto, especializándose más con la documentación que tienen en línea y con las preguntas que me pueden ir haciendo a través de la plataforma. Así que lo que vamos a hacer ahora es volver a nuestro código, vamos a cerrar esta ventana, vamos a venir a nuestro código y vamos a comenzar a armar, aunque sea el esqueleto del funcionamiento de nuestro programa. Nosotros tenemos que todo va a ocurrir aquí en proceso y fin proceso y F proceso. Hasta ahora lo que hicimos, hasta que se cumpla la condición de que fin sea igual a sí, a S, es mostrar pantalla. Una vez que mostramos pantalla, lo que vamos a tener que hacer es un perform ingreso ID. Vamos a colocar guión medio. Ingreso ID, vamos a hacer un true por las dudas. Siempre cuando va a haber que hacer muchas operaciones conviene armar una cadena de rutinas. Muy bien. Y ahí tenemos estas rutinas que por ahora dan error, obviamente. ¿Por qué? Porque yo no las he creado. Aquí fíjense que he hecho una aceptación de pantalla para poder detener la pantalla en algún momento y verla, que es lo que acabamos de hacer hace unos minutos. Vamos a venir aquí y vamos a comenzar con ingreso ID. Y vamos a colocar la rutina de cierre. En COBOL hablamos de rutinas, no hablamos de funciones, no hablamos de métodos. En lo que es terminología COBOL, todo es rutinas. Rutinas, comandos, instrucciones, no variables, son las palabras normales en un desarrollo COBOL.
Bueno, ingreso ID. Lo que vamos a hacer es, primero, vamos a ir a nuestra working. Siempre conviene tener variables en la working para la aceptación de datos. Nunca es conveniente aceptar directamente en el registro. Siempre conviene usar variables en la working. Porque una vez que nosotros hacemos lectura y escritura, ese buffer, esas variables en memoria que tienen que ver con el registro se borran. Entonces podríamos llegar a perder lo que ingresamos por teclado. Entonces vamos a poner CLI IDID. Va a ser un picture 9 de 6, creo que habíamos puesto. Ustedes aquí pueden ir al FD, hacen doble clic y tienen el archivo. Muy bien, es 9 de 7. Vamos a colocar lo mismo. Y aquí lo que vamos a hacer es usar un carácter Z. Vamos a hacer lo mismo. CLI IDID Z, picture Z 06. Y aquí lo terminamos con un carácter numérico. Entonces lo que va a hacer es, si yo coloco por ejemplo el ID número 1, me va a colocar 6 espacios iniciales y luego el número 1. Siempre el último dígito hay que dejarlo con numérico. Si yo coloco aquí 7Z, donde ingresé un 0, me va a mostrar espacios, como que no ingresé nada y quizás el 0 lo tengo que mostrar y validar. Porque no existe un ID 0, lo tengo que validar. Pero lo voy a tener que mostrar. Muy bien, aquí ya tengo mis dos variables, que son las con las que voy a jugar yo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer un accept de CLI IDID line. ¿En qué línea? El accept es la instrucción que me permite aceptar por teclado y tiene muchos parámetros iguales al display. Uno me muestra, el otro me acepta y aquí voy a tener que colocarle que voy a aceptar donde estamos en el ID cliente en la línea 7, columna, y si nos fijamos tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, a partir de la 23. Vamos a colocar 23 y podemos colocar un tag que tiene la instrucción accept, que es prompt. Prompt lo que va a hacer es mostrarme una línea de guión bajo debajo para que yo sepa cuál es el alcance de lo que tengo que ingresar. Es decir, me va a mostrar esto a la derecha de ID cliente. Eso es si OpenCOBOL está respetando las convenciones de COBOL. Puede llegar a pasar que escribamos algo y cuando lo voy a ejecutar OpenCOBOL no está funcionando, pero lo vamos a resolver muy rápidamente, no se hagan problemas. Así que bueno, ahora, ¿qué tendría que ir después del accept? Lo que vamos a hacer es un move de CLI IDID to CLI IDID Z. ¿Para qué? Para inmediatamente que lo acepté, poder mostrarlo ya formateado en pantalla. Display IDID Z, donde en la misma posición. ¿Se entiende? Yo voy a ingresar algo que si lo mostrara tal cual está, me mostraría 6 ceros y un número 1 a la derecha, pero ahora me va a mostrar correctamente un 1 indentado a la derecha con espacios a la izquierda. Muy bien, yo aquí podría colocar validaciones. Aquí podría colocar que si CLI IDID es igual a 0 o sí, nunca va a ser negativo porque la variable no la he definido con la letra S. ¿Se acuerdan que si yo le colocaba una letra S, me aceptaba un número negativo? La S es de signed. Entonces, como no le puse un signo a la variable, solamente lo que ingrese va a ser, de hecho no me va a dejar ponerle el signo, va a ser positivo. Entonces, la única validación que tengo que chequear es que el usuario no coloque un 0. Si el usuario coloca un 0, es muy simple, ni siquiera necesito mostrar un mensaje. Lo voy a tener ahí hasta que coloque un número y hago un simple goTo.
a ingreso IDID. Esto va a hacer que si es 0, vuelve a hacer el accept, vuelve a mover al Z y me vuelve a mostrar el Z. Así hasta que CLI IDID sea mayor a 0. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa si yo estoy ahí y quiero irme por escape? Bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente, donde vamos a ver cómo introducir las teclas de función y las teclas especiales en los accepts. Por ahora vamos a ir dándole este tratamiento y luego vamos a ir dándole más funcionalidad al código. Muy bien, ahora nosotros tenemos ingreso IDID y F ingreso IDID. Aquí terminó la ejecución de la aceptación de mi campo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a venir aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo ya tengo mi variable. Por las dudas, porque luego lo vamos a incorporar, cuando yo luego incorpore la aceptación o el chequeo de si el usuario dio escape, en ese momento, cuando detecte que dio escape, lo único que voy a hacer es moverle S a la variable fin, porque recuerden, nosotros vamos a ejecutar hasta que fin sea igual a S. Entonces, si dio escape es porque me quiero ir del programa. Así que lo que vamos a hacer aquí arriba, para ya estar preparados, es voy a decir que si fin es igual a N, o sea que si sigue la ejecución del programa, lo que voy a hacer es leer los datos de clientes. Leo clientes, through, F, leo clientes. Y aquí vamos a incorporar una variable nueva. La variable se llama existe. Entonces vamos a ir a nuestra working, vamos a colocarla en el lugar que nos parezca y le vamos a decir que existe. Y es una variable, el COBOL no maneja booleanos, aunque luego vamos a ver cosas que tienen que ver con el nivel 88 y el nivel 66, 77, ya lo hemos visto. Así que vamos a ver luego el nivel 88, que es muy interesante, que es una especie de booleano, pero en realidad ahí no nos devuelve un true o un false, sino que vamos a ver que cuando un valor, una variable tiene un valor determinado, le va a poner un nombre a ese valor y luego vamos a poder, por ejemplo, vamos a colocar un nivel 88 para cuando el mes sea igual a 1 y le vamos a colocar de nombre a ese nivel enero. Entonces luego por programa podemos preguntar if enero y va a significar que el mes es igual a 01. Pero lo vamos a ver bien, no se preocupen, en el último capítulo donde vamos a rellenar con lo que nos haya quedado más o menos trunco. Ahora que tenemos una variable existe, ¿para qué tenemos una variable existe? Es muy simple. Yo tengo que leer el archivo, el registro del cliente en mi archivo COBOL. Ahora, si la lectura es satisfactoria, me va a decir que el cliente existe. Y si existe, voy a tener que darle un tratamiento diferente a si no existe. Entonces aquí voy a tener que preguntar if existe es igual a S. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Perform, muestro datos. Ahora, si el cliente no existe, ¿voy a tener que mostrar datos? No, voy a tener que aceptar datos. Quiero que vean un aspecto muy importante, y es que como estoy dentro de un if, el if termina cuando yo coloco la última instrucción con un punto. Ahí se me va a ir el error. Este error que queda es porque no he creado Leo clientes todavía. Entonces, ¿qué sucede? Este es un error que arrastro porque tampoco existe muestro datos. Si yo tengo un if anidado, fíjense que tengo un if y luego dentro tengo otro if, donde yo coloqué un punto en cualquier lugar, esto va a cerrar todo el if. El if padre, el if hijo, cierra toda la estructura hacia arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo si quiero cerrar un if, pero no puedo colocar un punto? Porque al colocar un punto mato toda la jerarquía de if. Bueno, se usa el endif. En COBOL se usa el endif. Vamos a darle enter, ahora sí queda en mayúscula. Esto es lo que reemplaza el punto. Pero en este caso lo que estoy haciendo es cerrar este if, no el de arriba. Yo aquí puedo seguir colocando instrucciones y van a estar dentro del if de fin igual a n. Entonces,
¿qué vamos a hacer aquí? En realidad, más que un endif, tengo que colocar un else. Esta es una estructura muy lógica de if, endif y else. Entonces, como ya vienen de otros lenguajes, seguramente no tiene ningún tipo de dificultad. Si existe, voy a muestro datos. Ahora, si no existe, hago un perform de cargo datos through f cargo datos. Muy bien. Y ahí no va el punto porque si no, como les dije, mato toda la estructura. Una vez que hacemos esto, vamos a hacer un perform de opciones. Perform de opciones. Y ahí sí cierro el if porque luego de ingresar todo, no voy a hacer más nada. En opciones mismo voy a hacer las validaciones. Y si decimos que tenemos que grabar, en opciones mismo vamos a disparar el perform a la rutina de grabación. La idea es que cuando termine opciones, vuelva el proceso arriba y como todavía fin es igual a n, porque a no ser que en opciones yo dé escape, como fin es igual a n, va a volver a mostrar pantalla limpiándola previamente con este erase, va a limpiar pantalla, va a volver a ingresar el ID de cliente y vamos a repetir toda esta operación. Por supuesto, la primera vez que coloquemos el ID de 1, va a entrar por aquí, va a leer el cliente, no va a existir y me va a pedir cargar los datos. Cuando vuelva a ingresar, vuelvo a colocar el ID de 1, lee la tabla clientes como si existe el cliente. Me va a ir a muestro datos. Esa es la diferencia. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es crear las estructuras. Vamos a crear las rutinas. La primera que tenemos que crear. Vamos a ir cerrando esto. Recuerden que esto sí tiene el Open COBOL de bueno, que no lo tienen en otro IDE. Así que vamos a quitarle el espacio. Así nos queda más espacio. Muy bien. Vamos ahora a hacer leo clientes. Vamos a hacer nuestra operación de lectura del archivo. Muy bien. Leo clientes por un lado y como es una cadena de ejecución, fleo clientes con un exit en la posición 12. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un read. Pero vamos a hacer un read que hasta ahora no hemos visto. Vamos a hacer un read. Clientes. Hasta ahí ya lo habíamos visto. Leo clientes. ¿Se acuerdan que primero hacía un start? Luego hacía un read next. ¿Por qué? Porque esas tres operaciones, porque yo quería leer clientes de manera secuencial. Por eso lo habíamos abierto de modo dinámico. Ahora vamos a leer cliente de manera random. Y es mucho más simple la operación. ¿Qué es lo que vamos a hacer antes de la lectura? Vamos a mover el valor de nuestra variable a el buffer de lectura del archivo. Entonces, move w cli id to, creo que era cli id o id cli, vamos a ir a la fd porque no me voy a acordar. Cli id, muy bien, cli id. Me dice que cli id es not defined. Bueno, eso lo vamos a ver. Vamos a hacer algo simple porque vamos a tener este problema por Open COBOL. Este no es una falla del COBOL, es una falla del Open COBOL. Que si bien en la compilación va a andar bien, yo no quiero que me aparezcan estos errores en pantalla ahora porque me va a ensuciar la pantalla con errores y no quiero. Así que vamos a reemplazar los copies por los datos. Aquí me da error porque me pasé de la línea 72. Y ahí desaparecen todos los errores. Muy bien. Ahora ya no tenemos los errores que teníamos antes. Vamos a ver aquí clean-id, cli-id, vamos a ponerlo. Y ahí me trae el campo. Muy bien. Yo ya moví a mi registro. Ya le dije que el campo que voy a leer es cli-id. No hace falta inicializar el registro porque como va a ser una lectura random y la voy a hacer por la clave principal, no le importa el valor que tengan los demás campos. Quizás
tengan datos que yo los cargué en la iteración pasada, no me interesa. Solamente tengo que reemplazar la clave principal y ahora decirle que lea clientes y que si se va por la clave inválida significa que yo le di una clave que es el ID de 1 y cuando fue a leer el ID de 1 no la encontró. ¿Cuál es la cláusula que tenemos que usar? Es invalid key. Fíjense que el OpenCOBOL la reconoce como una instrucción válida, me la pinta como celeste, que es palabras reservadas de COBOL. Invalid key, ¿y qué vamos a hacer? Invalid key es move n to existe. Es muy simple, dio error significa que no existe el cliente y ahí le muevo n a la variable existe. Cuando termina de hacer la lectura de clientes, cae aquí y dice existe es igual a s. Fíjense que nosotros en la inicialización no lo hemos puesto y aquí vamos a poner que move s to existe. Es muy importante arrancar con la S, porque si yo le muevo una N inicialmente, no hay nada que me indique o sea, siempre hay que ir por la negativa. Le colocamos una S y si falla, le forzamos una N, ¿se entiende? Porque aquí hay un invalid key. Lo que estoy preguntando es, ¿falló? Aquí no hay una cláusula que diga, sí, hay un not invalid key, pero nadie lo usa. Es medio ridículo usar una palabra más cuando en realidad tengo que inicializar en n. ¿Se entiende? La variable existe, la tengo que inicializar con una s y si el archivo no me trae los datos que quiero, le mueve una n. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que preguntar aquí? Recuerden, cada operación de input-output va a mi variable stfile y le graba un valor. Entonces, ahora tengo que hacer los chequeos propios de si la operación fue satisfactoria o no. No si el cliente existe o no, porque quizás tuve un error de motor, un error del archivo, un error del sistema operativo. Puede haber habido errores de todo tipo. Inclusive, como dijimos, un error de registro bloqueado. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es if stfile es igual a 99, go to leo clientes. Y ahí cierra todo. Ahí va a quedar eternamente hasta que el otro usuario que tiene ese registro de cliente en pantalla lo libere. Es la única manera de manejar bloqueo de archivo en COBOL. No hay otra forma. Ok, una vez que ya salimos, lo que tenemos que preguntar es si hubo algún error. Recuerdan que el status tiene que ser mayor a 7. Si este file es mayor a 0,7, lo que podemos hacer aquí es mostrar un mensaje. Recuerden del string error leyendo clientes status, le colocamos la palabra status o igual y aquí pongo concateno el stfile. Como terminábamos el string con delimited, todas estas cosas tienen que practicarlas. Delimited by size into mensaje. Y aquí vamos a hacer un display mensaje y lo vamos a colocar en la línea 23, columna 1. ¿Por qué? Porque ya habíamos colocado, de acuerdo, ya estamos diseñando pantalla. En nuestra pantalla, vamos a nuestra pantalla, tenemos que la columna 22 tiene guiones y por debajo de esos guiones vamos a mostrar los alertas y los mensajes de error. Lo que vamos a hacer por las dudas, y esto es aconsejable porque si no nos va a quedar siempre el mensaje en pantalla, es hacer un display de espacios. Esto es válido, yo puedo mostrar espacios en la línea 23, columna 1, pero ahora espacios, pero ¿cuántos? ¿Cuántos espacios? Bueno, vamos a colocar el largo de la columna, que son 80 caracteres, y la manera de hacerlo es colocar un size 80. Fíjense qué fácil es mostrar espacios en pantalla. No hace falta crear una variable en la working que tenga los 80 espacios, sino que aquí, esto lo he creado porque aquí no tengo espacios, aquí tengo guiones. Y aquí simplemente decir display spaces
line 23, columna 1, size 80. Eso me va a borrar la pantalla. ¿Por qué? Porque cuando vuelva a leer, no quiero que me quede este mensaje anterior. Porque nunca va a entrar en este if. ¿Se entiende? Cuando la lectura sea satisfactoria, nunca va a entrar en este if de que pregunta si el estatus es mayor a 7 y siempre me va a quedar este mensaje en pantalla. Entonces, lo primero que hago es, muestro espacios. Dio error, muestro un mensaje. Vuelvo a leer porque volví a ingresar al sistema o volví a ingresar un nuevo ID de clientes porque se solucionó el problema. Ahí yo lo que estoy haciendo es mostrar este mensaje. Luego, cuando tengamos ya los últimos capítulos, vamos a hablar de declarativas. Las declarativas es una sección especial porque les cuento qué es lo que va a pasar. Si dio un error de archivo, me aborta el programa. Me muestra el mensaje, pero me aborta el programa. En COBOL existe algo llamado declarativas, que sería como el try-catch, de .NET o de los lenguajes actuales, que las declarativas lo que hace es me captura el error y me permite manejarlo sin tener que abortar el programa. Imagínense ustedes un desarrollo en un banco donde donde la mayoría de los sistemas corren en batch. ¿Qué significa en batch? Que son procesos que están corriendo en memoria, sin la intervención del usuario. Corren en memoria, corren solapadamente, donde no hay un manejo de pantalla, donde no se muestra por pantalla nada, ni el usuario tampoco tiene que ir a ingresar ningún dato. En bancos esto es muy común. Se desarrollan procesos que van corriendo en COBOL y que van procesando información o lotes de procesamiento y donde no hay un mensaje, alguien mirando una pantalla. Quizás sí se estén grabando archivos de log. Bueno, esos procesos no pueden abortar. Esos procesos a lo sumo tendrán un error que se grabará en un log, disparará una alerta, alguien tendrá una alerta en alguna pantalla con alguna herramienta de que se grabó un registro en un archivo log. Bueno, entonces esas declarativas que se crean aquí, arriba de la procedure, que lo vamos a ver más adelante, esas declarativas son las que en donde nosotros vamos a tener que indicar por qué archivos vamos a correr una declarativa. En este caso tenemos un solo archivo que es el archivo clientes y ahí le vamos a decir que por cada error que se produzca en el archivo clientes tiene que hacer algo. En este caso generalmente no se coloca nada ahí, solamente se enumera el archivo. Es raro que alguien coloque un código ahí. Generalmente sí puede colocarse un código de, como les digo, la grabación de un log, la grabación de un archivo. Pero generalmente lo que se hace es se devuelve el control a la rutina donde fue llamado y ahí sí vamos a poder chequear esto. Porque ¿qué va a pasar? Va a ser un read clientes, va a abortar. Con un error en pantalla, un error de sistema operativo, no me va a mostrar esta leyenda que yo aquí he armado. Va a abortar el programa. Entonces la declarativa me va a permitir continuar, pero yo voy a tener que hacer este chequeo. Este chequeo que hago aquí lo hago porque luego a mi programa le voy a colocar declarativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Una vez que colocamos el mensaje, vamos a poner la variable existe en n. ¿Por qué? Porque yo no puedo asegurarle a mi sistema, que el cliente existe porque va a querer ir a mostrar los datos. Entonces, a lo sumo, yo aquí puedo crear una variable, y lo voy a crear, llamada error. Error no porque es una palabra reservada. Hubo error. Le vamos a colocar un picture de 9. Le vamos a colocar aquí ya un values 0. Cuando es un solo dato puedo usar value. No es que esto lo puedo hacer. Lo que yo aconsejé en el capítulo pasado es que se acostumbren a usar values para no tener que andar teniendo algunos campos con value, otro con values. Pero values 0, por más que sea plural, es válido. Entonces, hubo error, ya arranca el programa con 0. Y aquí lo que voy a hacer es colocar, no solo que no existe, sino que voy a moverle un 1 a hubo error. Muy bien.
Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Porque aquí yo no puse ninguna pregunta si hubo error. Entonces lo que voy a hacer es colocar que si hubo error es igual a 1. Vamos a dejarle espacio. Seguramente yo ya mostré por pantalla el mensaje de error. Y ahí yo lo que voy a tener que hacer es mover un S2FIN, porque los errores son algo muy serio en COBOL. Yo no puedo continuar. Hubo un error. Sí, el error fue que, no sé, que abortó porque el archivo no existe. No, yo tengo que realmente manejar los errores. Entonces aquí yo voy a mover S2FIN y voy a poner aquí, y para eso he hecho una cadena de rutinas, voy a poner un goto f proceso. Como este if está dentro de otro, coloco un endif. Leo cliente, subo errores igual a 1, le mueve S a fin y me vengo aquí. Me vengo a f proceso, sale de aquí, vuelve arriba y como chequea que fin es igual a S, me cierra el archivo y me finaliza el programa. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los estatus que me pueden dar? Porque mayor de 7 puede ser un error, puede ser un registro duplicado, puede ser muchas cosas. Lo que vamos a hacer es entrar en la web. Esto yo, como les dije, voy a tratar de dejárselo como un recurso. Si no lo llego a dejar como un recurso, porque cada COBOL tiene su tratamiento, lo pueden ustedes buscar de esta manera. File Errors Code COBOL, y van a entrar en una página que es COBOL, donde van a ver todos los códigos de error posibles de archivo. Ahí ustedes van a determinar, ¿por qué? Aquí tenemos, miren, si me devuelve un 0, la operación fue satisfactoria y está todo bien. Si me devolvió un 10 es cuando se llegó al final del fichero. Esto significa que estoy haciendo read next y me devolvió un end of file. Un at end, recuerdan que era un read next, at end, bueno, ahí ya con el at end yo ya estoy chequeando el status 10, no hace falta debajo preguntar por el status 10. Pero puede ser que me dé un status 22 e intenta copiar un registro con una clave ya existente. Esto significa que yo estoy queriendo grabar el cliente número 1 y el cliente número 1 ya existe en el archivo. Entonces, en la rutina de grabación, yo voy a tener que preguntar si el registro, si el status es 22, porque va a significar que el cliente ya existe. Ahí no voy a tener que abortar el programa, voy a tener que mostrar un mensaje por pantalla, el cliente ya existe, y voy a tener que ingresar nuevamente otro ID de cliente para que el usuario pueda cargar un número nuevo. Se intenta copiar cuando se hace un acceso directo a un registro inexistente. Esto es lo contrario. Yo estoy queriendo leer con un invalid key un registro que no existe. Pero ¿qué pasa? El invalid key ya me resuelve el 23. Invalid key ya detecta internamente que fue status 23 y me permite ponerle n a la variable existe. No hace falta que yo por fuera detecte la variable, el status 23. Pero fíjense que hay muchos, inclusive hay errores que vienen del sistema operativo, hay cosas graves, échate a temblar, dice. Es un error grave interno de la estructura del archivo. Generalmente se suele provocar cuando hay un corte eléctrico. Cuando hay un corte eléctrico y un archivo COBOL, que no pasa siempre, no se asusten, pero si un archivo COBOL se ha corrompido, que esto es algo que puede pasar, ustedes están trabajando con archivos COBOL y no se cerraron y se abortó todo. Por eso es tan importante capturar los errores y que no aborte la operación, que no aborte el programa. Si llega a pasar un corte eléctrico y el archivo quedó mal, van a tener que correr unos utilitarios que traen los COBOLes. ¿Para qué? Para que se genere nuevamente la estructura de índice del archivo, que es lo que siempre se corrompe. Con esto quiero decir que es salvable, es un problema salvable, para eso los COBOLs traen utilitarios para resolver esto. Pero bueno, no es un camino de rosas, es algo complejo que lo tienen que resolver, pero bueno, hay salvación, a eso voy. Aquí tienen todos los códigos de error, tienen la posibilidad de entrar en Escobol, tienen esta página
tiene décadas. Este sitio, fíjense que es un sitio 1.0, olvídense de algo responsive, así como lo ven, así se veía hace 20 años atrás. Es una página muy típica de COBOL, muy emblemática de COBOL, donde pueden encontrar inclusive otros utilitarios como PauCob para usar en lugar de OpenCOBOL. Yo lo estuve probando, pero me pareció más estable el OpenCOBOL. Y tienen muchas rutinas y tienen muchas documentación sobre cómo manejar determinadas cosas en COBOL. Por ejemplo, ventanas, cómo crear ventanas. No vamos a llegar a ver todo eso en el curso de COBOL, porque mi interés es que ustedes aprendan a hacer desarrollos en COBOL. Luego, hacer cosas más complejas, sí, lo pueden ir aprendiendo. Y como les dije, va a haber un segundo curso seguramente de cosas más específicas de COBOL. Y aquí tienen todo, ficheros, cómo manejar tablas, ya lo estuvimos viendo, cómo manejar el sort de datos. Hay una estructura que en vez de FD es SD, de sort description, donde pueden crear una tabla auxiliar en memoria, le pueden grabar cosas y pueden ejecutar una instrucción de COBOL llamada sort que les va a ordenar esos datos en memoria. Así que ustedes dirán, bueno, pero ya lo ordena si yo elijo por un índice u otro. No, esto es algo mucho más complejo. Yo puedo tomar datos de 20, 30 archivos diferentes, grabar una tabla resumen en memoria y ordenarla, y me va a ordenar los datos en memoria. Muy bien, vamos de vuelta a nuestro programa y ahora vamos a hacer aquí que si nosotros tenemos un status 23 de que el registro no existe, por invalid key vimos que nos mueve esto. Ahora, nosotros lo único que hemos hecho es moverle n a existe, pero aquí yo voy a preguntar, y es fundamental, si existe es igual a S. ¿Por qué? Porque si existe es igual a S, porque recuerden que yo vengo ya inicialmente con existe es igual a S. Si existe es igual a S, voy a poder chequear el estatus. Porque si existe es igual a N, es porque yo ya tengo el estatus. El estatus es 23, no tengo que volver a preguntar, porque aquí me va a volver a preguntar y me va a mostrar un error por pantalla, y es mentira, no hay un error. El error es que el registro no existe. ¿Se entiende? Hay dos maneras de hacer esto. O le coloco este if aquí, o para que ustedes no se confundan, coloco si stFile es mayor a 0.7 and stFile es distinto, not igual, así se pregunta en COBOL, not igual 23. Esto significa que si es mayor a 7 pero no es 23, ahí sí voy a mostrar un error. Si ustedes entienden más esto que lo anterior, lo dejamos así. Fíjense que ahí estamos viendo varias cosas nuevas a cada paso que damos. Ya sabemos que el igual es con el signo igual, pero que el diferente no es como en otros lenguajes con un signo de admiración and, sino que hay que colocar la palabra not. Not igual a 23. Muy bien. Ya tenemos nuestra rutina Leo clientes en perfecto estado. En este momento, si encontró el cliente, ha ido a la FD, a nuestro buffer, y le ha completado cada uno de los valores del cliente 1. Ahora vamos a ver qué hacemos, y lo vamos a ver en el próximo capítulo para que no se haga interminable.